agradecerles vuestra participación aquí, vuestra presencia en la Casa Tibet. Hoy es un momento importante porque tenemos importantes protagonistas aquí en la Casa Tibet. Presentar un libro importante también, todo importante, ¿sabes? Día importante, libro importante, la gente importante es aquí, por lo tanto, también casa importante, Casa Tibet. También vosotros todos sois importantes porque ya después de empezar 2019, hace casi 2 semanas ya, todavía estamos cuerpo sano, mente sana, y poder asistir y escuchar este tipo de conferencia, presentación, es verdad que tiene mucha suerte, mucho honor de escuchar a ellos. Y después nada, benvingut a todos, sí, bienvenido por este tipo de ocasiones muy importante para aprender nuestra vida, aunque sea un momento, escuchar palabras sabias, espiritual, valores, ¿sí? Cómo vivir uno mismo dignamente, ser buena persona, tenga buen corazón, todo esto, aunque somos religiosos, no importa. Todos somos humanos en esta vida y la vida humana no dura por siempre, ya sabemos también. Tantos nuestros queridos amigos, familias, ya han desaparecido, despedido a nosotros. Pero nosotros estamos aquí, tenemos que sentir, ¿verdad?, que cada día, cada momento es suerte y tenemos que utilizar estos momentos en forma correctamente y utilizar. No es suficiente saber espiritualmente, dharma, sí, hablando religioso, ¿no? Saber es bastante fácil, pero más difícil es poner en la práctica. Por lo tanto, hoy, como ya me pidió bajar un momento y decir unas palabras, por lo tanto, siempre con muchas ganas de decir unas cosas, por lo tanto, este libro también, hablando un poco de diferentes tradiciones espirituales, de presente y futuro, ¿sabes? Y también pasado, no tiene que hablar tanto, porque ya pasó. Presente es más importante, vivir presente, actuar presente. Después futuro va a venir. Por lo tanto, espero que sí, en este libro, nuestros hermanos, sí, Elías Capriles, y también nuestro hermano, sí, Xavier Meloni, verdad que en Cataluña, en España, trabajando mucho sobre diálogo interreligiosos, hemos coincidido en algunos momentos, y también hoy aquí, sí, presidente de la sí, entidad budista, sí, de Cataluña, Pepe Ponte, y después aquí, Montse Castella, verdad que trabajando, coordinando diferentes temas. Bien, tenemos 4 importantes personas, y dejo a ellos que digan sus mensajes, sus propósitos, sus ideas y sus consejos. Muchísimas gracias. Gracias. Vale, gracias. Hola, bona tarda. No sé si se me sent bé, si m'acosta el micro, sí, no? Vale. Bé, moltíssimes gràcies, Wanchen, pels teus elogis immerescuts. Jo, com a president de la coordinadora, puc dir unes breus paraules, no vull parlar gaire, perquè el tema són l'Elias i el Xavier. Bé, primer comentar que la coordinadora representa un esforç, és un projecte guanyador, podríem dir-li, perquè està consolidant-se cada vegada més, i és la veu del budisme de cara a l'administració, a la Generalitat, a l'Ajuntament, etc. I una veu que representa 27 centres budistes en aquest moment a Catalunya, no? En queden més, hi ha molts més.
Això en quant a el que representa la coordinadora. El diàleg aquest que es va fer el 22 de març de l'any passat va resultar tan interessant, tantíssim, que vam decidir imprimir un paper. I aquí tenim el resultat, que és aquest meravellós llibre, si em permets un, bilingüe, és a dir, aquí diu present i futur i aquí diu present i futur. És com màgic, no? Només fent així. I és una metàfora de el que pot representar l'encontre entre dos camins diferents, en aquest cas dos idiomes que podrien representar dos camins. Cada camí comença amb les primeres pàgines fins al centre i l'altre camí comença a les altres pàgines, també fins al centre, i en el centre coincideixen amb la nada, la vacuïtat. És a dir, és el punt de trobada en comú, el silenci que uneix amb les tradicions. Com que possiblement molts de vosaltres no veu estar a la Casa d'Espiritualitat el 22 de maig de l'any passat, que és quan va tenir lloc aquest diàleg, i donat que el tema és prou important perquè les tradicions espirituals, tal com les hem rebut i tal com les transmetrem, és important que continuem aquest fil, no dispersar-nos en algun altre tipus de preguntes personals ni res. Per tant, ells continuaran, per molts de vosaltres serà nou, els seus comentaris. Evidentment, compreu el llibre perquè és molt interessant, realment, no és propaganda, és perquè és un dels llibres que representa un punt de trobada important entre dues tradicions de la mà de dos veritables coneixedors ja diríem consolidats en alguns aspectes i emergents en altres aspectes. De cara al futur estan plantejant propostes de renovació i això és important. I a més, cada un d'ells des de la seva àrea d'expertesa no tenen cap problema en fer-se moltes preguntes, no els hi fan por les preguntes i això és un bon signe. Doncs no continuo, res més ja, passo la paraula a la Montse. Sí, hola, bona nit a tothom. Aquest llibre és una coedició amb la coordinadora i Plecs Budistes Edicions. Només breus paraules, perquè aquest projecte, de fet, es va engendrar al monestir de Sant Benet de Montserrat. I just la Pepa Forn, que està aquí amb nosaltres, i jo vam estar allà, d'alguna manera volíem donar forma a aquest tipus de projecte i just a la sala que ens van deixar per treballar cada matí teníem, evidentment, la muntanya de Montserrat allà i teníem els plecs del llibre, que és una part rocosa de Montserrat que potser ja coneixeu. I esclar, al veure allò vam dir, ostres, però em sembla que s'ha de dir plecs, aquesta petita editorial que vam començar. Va començar allà amb la Pepa Forn, que està aquí, i jo, i després la Rosa Martí, que també és aquí, és l'altra, membre de Plecs Edicions, que és la que ha fet la coberta i el disseny del llibre. Aquestes dues pàgines en blanc de vacuïtat que deia el Pepe també va ser una idea de la Rosa. I així anem fent. Només tenim 3 publicacions de moment, aquesta és l'última, però l'idea és continuar. Tenim la seu a Font-rubí i des d'allà també és un espai que obrim. Ja havia fet un curs allà i anem convidant a gent i fem retirs de meditació, etc. O sigui que això per aquest cantó. I llavors jo crec que ja hauríem d'anar començant a donar la paraula amb ells i dèiem, clar, amb el diàleg del maig ja vam parlar bastant d'aquest tema, però després també m'he trobat amb gent que esteu aquí que deu, ostres, però jo no vaig poder venir en el diàleg i m'agradaria que parlessin justament, clar, d'aquest tema. I llavors en Xavier també ens va donar la idea que igual anem aprofundint en aquest tema. I ara recordo unes paraules que justament tu, Xavier, ja em corregiràs, però que un dia va dir en el nostre caminar hem de tenir present 3 direccions que hem d'anar tenint present, simultàniament. Una és endavant, si no m'equivoco, una és cap endavant, l'altra és cap amunt, amb el sentit de perspectiva, i l'altra és cap a dins.
Llavors, jo, no sé, em pregunto que igual amb aquest caminar que ells porten ja des del maig de l'any passat, a partir del diàleg, potser han trobat alguna cosa nova, entre cometes, o no, cometes, però és això potser el que ens podria ajudar a aprofundir en el diàleg. Què us sembla? Sí, y igual he hablado en catalán. ¿Tú entiendes? Yo más o menos. Lo siento. Doncs endavant. Sí, déjame, lo único yo diría que Sí. si volen... Sí, sí, diu. Un aspecte pràctic només i d'organització. Si voleu que us signi el llibre, espereu al final en aquesta taula, que serà més fàcil tenir taula per apoyar-se, boli, etc. Bé, doncs donem la paraula. En aquella ocasió va començar la conversa o el diàleg en Xavi Meloni amb la idea de la improvisació del jazz. La improvisació del jazz és llançar un tema i després sobre aquest tema anar construint, improvisant cadascun dels dos. En aquest cas, potser podíem fer al revés, no? Com l'Elias podia començar, llançar el tema i basat en això, del que ja es va parlar, i seguim. Bueno, yo creo que más fácil me es a mí seguir que comenzar, pero no se escucha. Es que yo creo que tú lo apagaste. No, Sí. ¿Ahora? Sí. Ok. Bueno, que me fue más fácil la vez pasada porque el compañero Xavier comenzó y entonces, ¿por qué comenzar? Yo no sabría. Evidentemente que las dos tradiciones tienen algo en común. El budismo fue como una apertura a la compasión y el amor dentro de la tradición de la India, y el cristianismo fue el equivalente en la tradición judaica. Y creo que con este comienzo pues ya tenemos algo dicho que puede servir para seguir construyendo. Sí, no, perfecto. Yo necesito poco para ser estimulado, o sea que con esto ya... No, porque has dicho algo muy importante, ¿no? O sea, el budismo y el cristianismo, en su desemejanza, que es mucha en muchos elementos, también tienen muchos puntos en común, paradójicamente. Y uno de los que tiene más en común es la relación con lo que les antecede, ¿no? Porque tanto el cristianismo como el budismo son una discontinuidad en la continuidad o una continuidad en la discontinuidad respecto de la religión que les precede. El budismo respecto del hinduismo es claramente el budismo sería impensable sin el hinduismo, y al mismo tiempo su discontinuidad de tal manera es radical que aparece una nueva religión. Sé que este tema de hasta qué punto el budismo es una religión también es un tema discutible y discutido, y podríamos entrar por ahí o no. Lo que quiero decir es que es una discontinuidad en la continuidad o una continuidad en la discontinuidad, depende de dónde pongamos los acentos, ¿no? Que es exactamente lo mismo que es el cristianismo respecto del judaísmo. El cristianismo sin el judaísmo es impensable. Jesús tenía una espiritualidad 100% judía, rezaba los salmos, iba al templo, practicaba todas las observancias judías, y al mismo tiempo hay una ruptura, hay una discontinuidad. De tal modo es así que nace una nueva religión, cosa que en principio no estaba previsto, ni por el mismo Jesús, ¿no? Pero de tal manera lo nuevo irrumpe, como en el Buda irrumpe respecto del hinduismo, que de hecho aparece una nueva vía. Bueno, yo creo que lo que nos convoca aquí, y lo que la idea de Pep y de Monse cuando nos
propusieron este diálogo entonces y la publicación ahora y el encuentro de ahora mismo, es porque de algún modo creemos que estamos tal vez en una situación semejante, en un reto epocal y también hasta cierto punto geográfico, pero quizás más epocal que geográfico, aunque también es un tema geográfico, porque las culturas son geográficas al mismo tiempo que son temporales, respecto de qué elementos esenciales del budismo en Europa, en el siglo XXI, en Occidente, han de permanecer para transmitir la esencia prístina, ¿no?, de la esencia fundamental del Buda, y qué elementos son culturales, que es geohistóricos, que en el tiempo y en el espacio gestaron una matriz que además ha tenido, en el caso del budismo, 3 manifestaciones, ¿no?, la Hinayana, Mahayana y el Vajrayana, ¿no?, o sea, las 3 manifestaciones menos reconocidas. Alguien habla del Euroyana o del West Yana, ¿no?, del camino de Occidente o de europeo, porque hay una mutación geográfica y temporal de tal manera radical que abriría una nueva vía sin dejar de ser budista. Esto es uno de los temas que apareció y que está latente, yo creo, en esta mesa, y a lo mejor en esta sala. Y en el cristianismo, pues algo semejante, ¿no? Es decir, los retos que hoy tiene el cristianismo en diálogo con la secularidad y con el diálogo interreligioso, de tal manera son radicales que algunos nos planteamos hasta qué punto la matriz tradicional del cristianismo puede soportar, digamos, tanta novedad como el judaísmo respecto del primer cristianismo, que de tal manera no pudo, que nació algo nuevo, ¿no? La pregunta que nosotros, como los que estamos en la tradición cristiana, tenemos esta cuestión que no la podemos resolver nosotros solo desde dentro, porque esto se produce en diálogo, en un diálogo más muy fluido y en un multidiálogo, porque el diálogo en estos momentos tiene muchos interlocutores al mismo tiempo, ¿no?, tanto internos de la tradición como con compañeros de tradiciones hermanas que compartimos esta época, este momento epocal que es los albores del siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, lo que quería decir es que creo que vuestras preguntas, cuando como hemos hablado sobre estos temas, son las mismas que tenemos nosotros desde el cristianismo, nosotros desde el budismo, en cuanto a qué es lo esencial que ha de permanecer para ser muy fieles a la esencia de lo que cada tradición transmite, y al mismo tiempo qué cuestiones son más circunstanciales del tiempo o del espacio que pueden perfectamente ser modificadas, y eso no solo no hace perder la esencia, sino al contrario, posibilita recorrerla más, transitarla más con el lenguaje y con las circunstancias contemporáneas, ¿no? Yo creo que esto es lo que dio pie a estos debates, y es fantástico que esto puede estar escrito, porque como la vida avanza y nosotros también se supone que caminamos, pues es posible que de aquí 2, 3, 5 años pues apareciera otro diálogo más madurado, con más elementos en este proceso de reflexión y de diálogo que es lo que tratamos de hacer, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la época del Buda, los preceptos de los monjes no surgieron, no fue que el Buda decidió los preceptos son tales y tales, sino que algunos monjes hicieron cosas que fueron criticadas, y entonces el Buda dijo, pues esto no se debe hacer. Y después otros monjes hicieron otras cosas que fueron criticadas, y el Buda dijo, esto no se debe hacer. Y de esta manera surgieron unas reglas que están totalmente determinadas por la cultura del momento, justamente lo que dice Xavier. Y supongo que algunas cosas del cristianismo pues evolucionaron de una manera análoga. Entonces lo importante sería encontrar la esencia de cada una, y yo creo que por más diferencias que haya entre cristianismo y budismo, en la esencia de cada una es muy difícil separar dos cosas totalmente diferentes. Creo que hay un fondo muy común, y de hecho es lo que se aprecia en la forma como ambas tradiciones fueron una ruptura con la tradición que existía en su momento, en las civilizaciones en las cuales ellas surgieron. Por ejemplo, tanto el judaísmo como el hinduismo eran religiones hereditarias. Tanto el cristianismo como el budismo son universales. Y ahí hay una ruptura total. De la misma manera, por ejemplo, el ojo por ojo, diente por diente, se reemplaza con el ofrecer la otra mejilla.
Y de la misma manera, estas cosas que vemos en el Bhagavad Gita, que es posterior, pero que estaban en los indoeuropeos, en la visión indoeuropea que determinó el hinduismo, había una visión similar de que había que defender el rol que tenía uno por la casta en que había nacido, y eso lo podía obligar a hacer la guerra y todo tipo de cosas que serían cuestionables desde una óptica budista, por ejemplo, ¿no? Entonces considero que sí hay un paralelismo en la forma como surgieron y al mismo tiempo un elemento común que tiene mucho que ver con lo que Wang Shenla estaba explicando y lo que dice mucho el Dalai Lama, de que lo más importante quizá es descubrir este corazón que literalmente en tibetano se llama el corazón suave y noble. Yin-ye, yin es corazón y ye se puede traducir como suave y noble o sensible y noble. Claro. Todo linaje, toda religión o camino espiritual, digamos que tiene como dos, simplificando, dos ejes, ¿no? Uno es la transmisión, la iniciación a ese núcleo fundante que da a cada religión su especificidad. En el caso budista es la experiencia de la iluminación, en el caso del cristianismo es la experiencia, digamos, de la muerte-resurrección, para ser muy... y que eso es lo nuclear de donde emana el resto de la religión, digamos, de la religación. Por lo tanto, la transmisión del núcleo fundamental, por un lado, y luego cómo nutrir, cómo mantener vivo esa transmisión, cómo alimentarla. Y esto, las religiones tienen como tres grandes recursos, digamos, ¿no? O vehículos. Uno son los textos sagrados, otras son las prácticas celebrativas, meditativas o sacramentales, en el caso cristiano, y otras son las pautas de comportamiento, ¿no? Como una normativa del día a día, ¿no? O sea, un modo de estar ante las cosas, en las comidas, en el comer, en el dormir, en el vestir, en el comportamiento, etc., ¿no? Bueno. Es interesante porque en el budismo, en las diferentes corrientes del budismo hay diferencias que en parte también están en el cristianismo, ¿no? Hay una tradición dentro de las religiones que es a cerrar el canon de las escrituras sagradas, digamos, ¿no? En el caso del cristianismo se considera canon de la religión y qué es lo que se lee en las celebraciones y a lo que se le llama palabra de Dios en nuestras celebraciones, que llegan hasta las cartas de San Pablo, o sea, llegan hasta el siglo II, hacia mediados del siglo II. Todo lo que se ha escrito después del 100, 102, 150 máximo, forma parte de la tradición, pero no se considera que son textos canónicos. Por tanto, lo que se lee diariamente en las celebraciones, lo que se considera palabra de Dios, tiene un momento privilegiado. Y todo lo que viene después son textos que comentan, que profundizan, pero que no tienen el rango de palabra de Dios como tiene lo que se considera el canon, ¿no? Esto, por lo que tengo entendido en el budismo, no difiere según los vehículos, ¿no? Porque en el Hinayana sí que hay el canon Pali, está cerrado, en cambio en el Mahayana se considera que ciertos textos de sabiduría pueden ser incluidos en el canon porque el canon está vivo, no está cerrado, ¿no? Bueno, y lo cual es muy interesante, ¿eh? También en el cristianismo han habido momentos de apertura, y han habido diferentes selecciones. Por ejemplo, el canon protestante no tiene los mismos libros que el católico, ¿eh? Han habido momentos de discernimiento, ¿no? La pregunta es, me lo hago ahora yo desde el lado cristiano, pero creo que se puede perfectamente aplicar también entre vosotros, ¿no? ¿Por qué es más palabra de Dios una carta de San Pablo escrita en el año 40 o 50 que una carta de Pedro Casaldáliga contemporánea desde el Mato Grosso, que tiene la misma fuerza y la misma incandescencia sobre la radicalidad del seguimiento de Jesús que la que podía tener San Pablo, ¿no? ¿Cuál es el criterio para decir eso es palabra de Dios y forma parte del canon que inspira a una tradición? O eso, bueno, es una circunstancia que está bien para algunos, pero que no se puede universalizar, etc., ¿no? Bueno, eso es un ejemplo de
en qué medida, por un lado, somos fieles a una tradición común. Claro, hablamos de miles de millones de personas, ¿no? Es decir, 1.000 millones más o menos, ¿no? Si cada cual introduce bueno, entonces hay una prioridad tan excesiva que entonces puede ser confusa. Pero al mismo tiempo, esto es lo que lo mantiene vivo, ¿no? ¿Con qué criterio una comunidad dice de un texto que es canónico o no? Eso es un ejemplo que hoy yo creo que bueno, nosotros nos lo planteamos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. El de la Eucaristía. En la Eucaristía, sabéis, se celebra con pan, con trigo y con vino, lógicamente, ¿no? Pero porque esto ha nacido en los países mediterráneos y aquí para nosotros nos resulta problemático. Pero en la selva de la Amazonia o en las estepas de Mongolia, lo que fuere, que no hay ni... Bueno, quizás en Mongolia sí que hay trigo, pero en las Amazonias ciertamente no. Hay maíz y habrá té o otra bebida, ¿no? La Eucaristía se puede celebrar de una forma mucho más significativa porque el alimento común, las tortas son de maíz y no de trigo, y las bebidas son de algún elemento fermentado de allá y no un vino de vides que no está, ¿no? ¿Con qué criterio se puede innovar el rito fundamental o la sustancia del rito fundamental sin que pierda su significado? Al contrario, no lo pierde, sino lo puede ganar mucho más todavía. Pero ¿quién discierne eso? ¿Cómo se discierne? ¿Es la comunidad local? ¿Hay un encuentro de sabios o maestros que dicen sí, hasta que no? Son cuestiones que están muy vivas en estos momentos, ¿no? Hace unos años, en una parroquia de Madrid, de barrio obrero, gente progresista, incluso habían intelectuales, que no solamente era un lugar que había recogido la ala liberal digamos, del cristianismo ahí en Madrid, ¿no? Hubo una circunstancia en que una mujer había preparado con mucho cariño como especie de ensaimadas o una coca, lo que fuera, ¿no? Y la llevó como su ofrenda a la misa, ¿no? Y entonces el día que celebraba, pues le pareció que la mejor ofrenda, la mejor consagración que se podía hacer era esas ensaimadas que habían traído, digamos, ¿no? Bueno, eso sacado de contexto, ahí celebran la Eucaristía con ensaimadas, y entonces, bueno, entonces muy fácilmente se desprestigia y entonces se pierde. Pero en ese momento, eso es un gesto muy bello, ¿no? Porque es lo que esa mujer con esfuerzo ha traído y eso es lo que se convierte en la tradición cristiana en cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, ¿cómo se discierne esto? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la autoridad interna de una comunidad o la extensión de esa posibilidad para hacerlo o no hacerlo, ¿no? Estas son preguntas que en el caso de Cristiano, hasta el Concilio Vaticano era impensable que esto se pudiera plantear, pero cuando uno empieza a pensar y a abrir las posibilidades, si vamos a lo central que es el partir y compartir se puede hacer con cualquier sustancia que sea significativo para aquellos momentos que la comunidad está viviendo eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, si lo sacas de contexto, entonces se convierta... Bueno, ¿cómo se discierne esto, no? ¿Cuáles son los criterios para decir por ahí hay camino o cuidado, que esto ya nos hace entrar en lugares pantanosos donde es difícil tener criterios claros, ¿no? ¿Es nuestro tiempo el osar en cada circunstancia el signo significativo? ¿Nos hemos de remitir a una tradición 2 veces milenaria para ser fieles a un signo y que tiene su razón de ser? Yo lo respeto mucho, pero también entiendo que se puede hacer aparentemente transgrediendo la sustancia. Bueno, esas cuestiones siguen abiertas, muy abiertas, ¿no? Y lo que entendí, vuelvo a decir, de los encuentros que he ido teniendo con otras tradiciones, y en el caso con el sufismo pasa exactamente igual, con respecto del Islam. Con Montse, cuando hemos hablado, también esas preguntas están abiertas, ¿no? ¿Traducir es traicionar? Gran tema de las traducciones de los textos, ¿no? En un texto, bueno, como el texto está quietecito y no se mueve, pues se hace una traición, pues no ruge, digamos, ¿no? Pero a lo mejor cuando se lee o cuando eso se pasa a una práctica, y dice, bueno, ¿qué traducción es esta, no? ¿Me reconozco o no me reconozco? La actualización de esa palabra adaptada a ese momento, por un lado, la acerca, pero por otro lado, a lo mejor la aleja de los orígenes, o no, mantiene su incandescencia primera. Todas esas preguntas
están abiertas. Sí. Hay algo que es muy importante ahora. Sabemos, por ejemplo, que en el budismo se habla de 3 giros de la rueda del Dharma, 3 Dharma chakras, sobre todo en sutras, o sea, Hinayana y Mahayana. Theravada sería el representante de lo que el Mahayana llama Hinayana, y Mahayana, que serían los textos del Prajnaparamita, la segunda vuelta, y los textos en que se habla más bien de la mente, que sería la tercera vuelta. Y hay gente en Occidente que está hablando de una cuarta vuelta ahora. Pero ahí tenemos el problema justamente de cómo discernir si eso verdaderamente se puede considerar como una nueva enseñanza budista o si es algo más bien que rompe totalmente con la esencia del budismo. Y a mí me parece que es algo muy difícil para la gente determinar. Por ejemplo, en mi caso, la persona que habla de esto, que no vale la pena mencionar por nombre, plantea que tanto a nivel individual se van creando estructuras, a nivel individual ontogenético, como a nivel filogenético de la evolución de la especie. Van surgiendo estructuras. Y la iluminación es una estructura por encima de todas las estructuras. Eso, desde el punto de vista mío, tanto de la teoría como de la práctica, contradice la esencia misma del budismo, que es descubrir la naturaleza búdica que siempre estuvo allí, ver a través de todas las estructuras y no más bien construir estructuras nuevas. Entonces, los que están hablando de esta cuarta rueda, giro de la rueda de la enseñanza, y planteando que estas tradiciones constructivistas y estructuralistas de alguna manera serían esa cuarta vuelta, yo considero que eso rompe completamente con la esencia del budismo. Entonces, sin embargo, por otra parte, el budismo tiene que adaptarse, porque estamos en otra época y, como decíamos, sobre todo la parte de lo que tiene que ver con las reglas del Vinaya, de la forma de comportarse y todo esto, fueron surgiendo según cómo la gente fue criticando lo que hacían algunos monjes. Y eso, por supuesto, que no es la esencia del budismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que conservar y qué es lo que hay que cambiar? ¿Y quién tiene el criterio para decidir? Ahí está el problema. No es fácil, o sea, cada cual va a creer que él tiene el criterio. Yo creo que entiendo el criterio, pero probablemente el señor que plantea esta cuarta vuelta de la rueda de la enseñanza también cree que él tiene el criterio. Entonces, ahí tenemos un problema que no sé cómo se va a solucionar. En el budismo tibetano en particular, tenemos algo que podría ayudar, que es la transmisión de maestro-discípulo y el reconocimiento del discípulo por el maestro. También ahí puede haber distorsiones, porque evidentemente que a veces un maestro no tiene ningún discípulo que considera que tiene la esencia de lo que él ha enseñado, pero no quiere quedarse sin descendencia y por lo tanto a lo mejor reconoce a alguien que no tenía la total realización que él tenía, y la tradición puede degenerar también. Entonces, un elemento que podría ayudar sería que un verdadero maestro, pero ¿quién determina quién es un verdadero maestro? Reconozca a su discípulo como un verdadero practicante que tiene una realización que le permite hacer algo semejante. Pero entonces ahí está el problema, que quién le pone el cascabel al gato, o más bien quién decide qué es lo correcto y quién tiene la verdad. Es un problema que es de muy difícil solución. Yo creo que hay algunos criterios para hacer el camino, ¿eh? Y con todo yo creo que se requieren dos cosas a la vez. Se requiere audacia y humildad, inseparablemente, ¿eh? Todos los que han empezado algún camino han sido audaces, porque si no, no se hubieran atrevido a dar ni el primer paso, ¿no? Vamos a interpretar el signo.
Bueno, ¿qué nos dices? Seguimos, bien. Y al mismo tiempo, con la misma fuerza de la audacia, la humildad. Y la humildad significa la capacidad de ponerse en cuestión a sí mismo y de escuchar a los demás, ¿no? Y yo creo que eso es un signo de cualquier reformador o reformadora. Han tenido las dos condiciones, si no ha habido ruptura y entonces entramos en fanatismos o en absolutización de la propia visión, y eso no lleva a demasiados sitios, digamos, o no dura mucho, ¿no? O el grupo que se va hacia allá se va encerrando cada vez más, ¿no? En cambio, creo que el signo, es decir, por un lado, la veneración de los ancestros, la veneración de lo que se ha recibido. Yo creo que solo se puede hacer un cambio si se venera lo que se quiere cambiar. Si no hay veneración, si hay irritación, cansancio o autoafirmación, yo creo que hay una disonancia, que hay una falta de comunión fundamental con el origen, que yo creo que ya de entrada a mí me parece invalida, ¿no?, lo que se propone. Pero si hay una profunda veneración y una profunda comprensión de lo que se está transmitiendo, y al mismo tiempo, y precisamente porque hay comprensión y veneración de eso que se está recibiendo, hay como el imperativo interno de poderlo traducir, de llevarlo más allá, y esa persona o ese grupo, porque a veces no es solo una persona, es un grupo, una comunidad, no es una única persona, son varias personas, ¿no? Tiene la capacidad de entrar en diálogo con los que lo ponen en cuestión y de ponerse a sí mismo en cuestión y poder rectificar en lo que haga falta. Entonces sí que se puede hacer un camino de discernimiento sano y saludable, digamos, ¿no? Si entramos enseguida en la... Claro, eso también depende del grupo ortodoxo, ¿no?, en qué medida tiene la flexibilidad o la capacidad de dejarse interpelar por esa reforma que se está haciendo, ¿no? Y entonces ahí entramos siempre en un equilibrio delicado, que en la medida que está llevado por hombres y mujeres sabias y pacientes, pues es fecundo. Si está llevado a personas necias e impacientes, pues entonces el problema de la necedad no es la ignorancia, sino el creer que se sabe no sabiendo, ¿no? Es el peligro que todos no sabemos, ¿no? Pero el creer que no sabiendo sabemos es lo que nos hace necios, digamos, ¿no? Y la necedad es una enfermedad grave en el ser humano y común, además, ¿no? Que se soluciona con la humildad. La humildad es transforma el no saber en una apertura para aprender y para caminar con los demás, ¿no? Sí, yo creo que quizá, por supuesto que no es un criterio que se pueda universalizar, pero a mí me gusta hablar del estado de comunión. Y es un punto, una palabra que conecta con el cristianismo. Lo que yo llamo el estado de comunión es la vivencia directa de nuestra verdadera condición, más allá de todo concepto, y eso corresponde a lo que Juan de la Cruz llamó ese saber no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, etc. Bueno, hay todo un poema que dice todo allí sobre esto. Y si nosotros estamos en ese estado, no creemos nada que sea conceptual. Entonces la palabra que surge no la creemos, y como no la creemos de manera absoluta, no somos fanáticos, no tenemos nada que defender. Y como no hay la sensación de un yo, tampoco vamos a querer defender. Y ese sería el centro mismo, el eje de la verdadera humildad. No la humildad de que yo digo, ay, yo soy humilde, sino la humildad de que verdaderamente no hay nadie allí. Desde el punto de vista cristiano sería estar en gracia de Dios. Desde el punto de vista budista sería estar en el estado que en la enseñanza Dzogchen llama Rigpa, por ejemplo. Y en ese estado, cualquier palabra que surja, uno no se la cree de manera absoluta. Y es lo que se llama, por ejemplo, creerse un punto de vista, tener un punto de vista propio. En sánscrito se dice swamata. Y darle un punto de vista a los demás para que lleguen a sí mismo, saber no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, se llama paramata, un punto de vista para otros, para que lo tomen, puedan seguir un sendero que los lleve a ese mismo sitio donde estamos en ese estado de comunión, en el cual
estamos viviendo la verdadera realidad, toda ciencia trascendiendo lo conceptual de alguna manera. Por supuesto, el problema con esto es que ¿quién decide quién está en ese estado? La vida, yo creo que discierne la vida. Es decir, si eso produce vida, por ahí hay camino. Yo creo que todos somos confrontados a algo más allá de nosotros que está antes y después de lo que somos, ¿no? Que es la vida con mayúscula, digamos, ¿no? Y yo creo que ese es el criterio de discernimiento. Si eso produce vida, o sea, gozo, entrega, comunión, desplegamiento, en fin, todas las manifestaciones de la vida, es que por ahí hay camino. O sea, el discernimiento es extra, como has dicho muy bien, ¿no? O sea, claro, uno no tiene nada que defender si lo que está haciendo es ofreciéndolo, no defendiéndolo. Se está ofreciendo y está ofreciéndose en aquello que ofrece, ¿no? Por lo tanto, si eso se convierte en apropiación, es que hay ego todavía ahí, ¿no? Que lo invalida por el acto mismo de esa pulsión apropiatoria, ¿no? Ese sería el criterio de discernimiento. O sea, en el modo en que se ofrece y en la medida en que eso genera ese estado, como has dicho muy bien, ¿no? En la medida que eso transmite o facilita el acceso a ese lugar que, por fidelidad malentendida, resulta que frena en lugar de facilitarse, ¿no? Sí, sí. Sí. La esperanza es que verdaderamente haya un cambio a nivel global que permita que la gente reconozca ese estado. Porque de otra manera, pues, ¿cómo sabemos lo que decíamos? ¿Cómo sabemos? Tanta gente va a decir, unos van a hablar de esta cuarta vuelta de la rueda del Dharma y van a estar planteando algo totalmente contrario a la esencia del budismo, y habrá otros que sí tengan la misma esencia del budismo, pero ¿cómo saber? La única esperanza es que la gente misma vaya despertando y eso mismo permita que la gente discierna y que no haya nadie que se pueda poner en un pedestal y decir, yo tengo la verdad. Bueno, yo soy la verdad es otra cosa. Estoy en el estado de verdad, de alguna manera, pero decirlo de alguna manera para alguien que no lo esté de veras, pues es algo muy terrible, ¿no? Sí. Pero esto es muy bello, porque entonces lo que nos hace es estar como muy atentos, ¿no? A donde hay atisbos de esos paramitas, digamos, ¿no? o de ese estado de gracia, que en versión cristiana hablamos nosotros de los dones del Espíritu Santo, que podrían compararse perfectamente con las paramitas budistas, ¿no? Gozo, dominio de sí mismo, paciencia, control de las pasiones, paciencia, ¿no? Generosidad. O sea, encontramos, y eso también es lo que permite justamente el diálogo interreligioso o interespiritual, porque en los frutos, en lo que eso produce, estamos todos de acuerdo, porque como humanos, ¿no? Compartimos lo fundamental, ¿no? En lo que cambian son nuestros lenguajes o nuestros idiomas, ¿no? O nuestros caminos, ¿no? Pero en lo que el camino tiene que producir en cada uno de nosotros ha de ser lo mismo, porque somos lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, esa escucha de lo que produce esa vía, digamos, o esos cambios, o esas, pues se produce esa irradiación del ser, ¿no? Pues por ahí hay camino, ¿no? Claro. Por sus frutos los conoceréis, pero al mismo tiempo hay que tener ya un criterio para poder reconocer. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, la esperanza es que de alguna manera, hablábamos en el diálogo anterior de cómo la crisis ecológica en que nos encontramos actualmente y que amenaza la supervivencia misma de la especie es como una exageración, como una exacerbación hasta un extremo de lo que el budismo llama la avidia. Y implica sentirnos separados del todo, y esto nos hace desarrollar una necesidad de apropiarnos de lo bueno que podemos sacarle a la naturaleza y de dominarla para someter todo aquello que sentimos que nos amenaza. Y hacemos esto con la mentalidad de la parábola de los hombres con el elefante. Y
El que tocó la trompa pensó que era una manguera de bomberos, adaptándolo a nuestra época. El que agarró un colmillo dijo que era un gancho de llevar piezas de hielo. El que tomó la pata dijo que era un pilar. Y así fueron hasta que el que tomó la cola salió corriendo despavorido pensando que era una serpiente. Y esto es lo que ha generado la crisis ecológica y es una exacerbación de la avidia, de esta ignorancia básica. Y quizá esta misma exageración es lo que está generando un impulso místico, un impulso al redescubrimiento de la verdadera condición que ha generado interés cada vez mayor en las tradiciones que buscan esa comunión mística, bien sea dentro de la propia tradición, de la mística cristiana, bien sea dentro de tradiciones que para Occidente eran ajenas, como lo es, por ejemplo, el budismo. Efectivamente, yo creo que nuestro país ha tenido el don de, y este año estamos acabando de celebrar el centenario de Raymond Panikkar, conocido por todos, me imagino, y leído en parte. Y yo creo que su intuición de que la realidad es intrínsecamente cosmoteándrica, o sea, que todo está en todo en cada momento, y esto que todo está en todo en cada momento se difracta en lenguaje un poco más comestible, digamos, o bueno, accesible, en lo que llamamos lo divino, entendemos lo divino, aunque en el budismo esa palabra no se utilice, pero entendemos, creo que es traducible, no sé qué palabra pondríais a eso. Bueno, no tengo objeción. Bueno, vale, lo divino, como se llame eso, en vuestra tradición. La naturaleza búdica, por la naturaleza búdica, lo humano y lo cósmico, ¿no? Entonces, para mí también con los años, yo tengo la sensación que las cosas se van haciendo más simples, ¿no? Como más claras, ¿no? ¿Y qué es lo que se va aclarando más? Es que cualquier vía espiritual o humana se acredita a sí misma en la medida en que abre simultáneamente a esas tres dimensiones. O sea que en la medida que uno se adentra en ella, se va abriendo a esa dimensión trascendente o búdica, como llamamos, divina. Se va abriendo a lo humanum, a la capacidad de compasión y de ternura y de solidaridad, las palabras que utilicemos, a la empatía intrarrelacional, tanto de pareja, de familia, pero sobre todo cada vez más universal, se va extendiendo, ¿no? La capacidad de compasión crece, no solo por intereses de conocimiento o de cercanía, sino bueno, esa compasión universal. Y sensibilidad por la naturaleza, por lo ecológico, ¿no? por la reverencia a todos los seres. Cualquier vía que simultáneamente se abre y va haciendo a la persona más descentrada de sí misma en esas tres direcciones, se acredita a sí misma, sea siguiendo las grandes tradiciones milenarias, sea abriendo una nueva vía que a lo mejor todavía no tiene nombre, o la obtendrá, o se acabará con esa misma persona, pero que está descentrándose de sí misma en esas tres dimensiones. Yo creo que es un criterio de discernimiento intrínseco a los frutos mismos que ese grupo, esa persona o esa tradición está dando en su entorno. Claro. Y justamente yo creo que cuando surgen estos tres elementos es justamente cuando se ha encontrado este estado de comunión. Y ese es el mismo criterio que estábamos postulando. La cosa es que sepamos reconocerlos por sus frutos. Y eso es lo que espero que esta transformación que se está dando por la exageración de lo malo pueda justamente permitir que suceda y que nos dé el criterio para poder reconocer qué es lo que es correcto y qué es lo que aparentemente rompiendo con la ortodoxia, mantenga lo verdaderamente ortodoxo de la ortodoxia, que es ese estado de comunión y esa vivencia humilde sin ser humilde, y que depende, todo viene de ese estado en el cual, como no hay yo, pues no puede haber
un pecho grande que se hincha y se sacude de alguna manera. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver, para que lo diga. Bien, bueno, podríamos continuar mucho porque es un camino muy abierto, tan abierto que no sabemos o no podemos ponerle cauces todavía. La vida misma los pondrá en la medida en que haya una respuesta a estas preguntas y se convierta en un reto para la sociedad y para los individuos. Son las 8 ya. Creo que sería bueno que participarais con vuestras preguntas, con vuestras inquietudes. Si queréis, no tenemos límite todavía de tiempo. No creo que nos echen enseguida, pero podemos ir empezando dando la palabra. Tenemos el problema del micro. No creo que se quede para mucho. No son inalámbricos. No son inalámbricos. Sí, que se achecan, a lo mejor levantándose. Sí, quizás podéis levantar y hablar fuerte, ¿verdad? Y creo que será suficiente. Sí, ponte de pie, por favor, y grítalo. A mí me ha gustado mucho cuando habéis hablado de que la esencia de todas las religiones son la misma. Entonces, ¿no creéis que realmente el futuro de todas las religiones es la misma? Es la unidad de todas las religiones. Bueno, yo diría que la esencia de todas las religiones que religan con lo que el cristianismo llamaría lo divino y que el budismo llamaría lo búdico es la misma, pero no quiere decir que todo lo que lleve la palabra religión sea lo mismo. Entonces, evidentemente que lo que es la religión para los talibanes no es verdaderamente religión para mí. Yo creo que allí habría que discernir, ¿no? Hablamos de la esencia. Sí, sí. A ver, yo diría, son grandes preguntas, ¿eh? Y esas preguntas son caminos a recorrer, ¿no? Una pregunta bien hecha abre una brecha, ¿eh? Y entonces hay que recorrer, la pregunta hay que recorrerla, ¿no? Y se va respondiendo existencialmente en la medida que se va experienciando esa misma pregunta que se ha hecho, ¿no? Y esa es nuestra generación camina gracias a estas preguntas, ¿no? Y se abren brechas nuevas, ¿no? Con el tema del diálogo interreligioso y de la pluralidad y unidad de las religiones, por ahí también se van como clarificando cosas. Yo diría, todas las religiones van al mismo lugar, pero no por el mismo lugar. Y qué bien que no vayan todas por el mismo lugar, al mismo lugar, ¿eh? Porque eso permite que la montaña sea más rica en sus diferentes itinerarios, ¿no? Todas van a la cima, pero ¿por qué no unas pueden ir por el lado norte, otras por el lado sur, otros por este, por el este? Unos encuentran bosques, otros cascadas, otros desiertos. Lo importante es que vayamos hacia el mismo lugar, ¿no? Y que en el camino o cuando alcancemos la cima nos comuniquemos, ostras, pues por ahí hay una cascada, pues por ahí nos hemos muerto de sed y a lo mejor hubiéramos podido... Bueno, es decir, en ese conocimiento de las diferentes frondosidades o de las diferentes perspectivas de la montaña, la riqueza de las religiones es también necesaria, ¿no? Entonces sí, yo creo que lo nuevo del tiempo en el que vivimos es que vamos hacia el mismo lugar, que es ese estado de iluminación o de comunión o de gracia o como le queramos llamar, pero que entendemos a qué se refiere. Pero que eso pueda ser desplegado y recorrido de diferentes modos, eso es muy rico y eso es muy bello, ¿no? Entonces vamos al mismo lugar, pero no por el mismo lugar, ¿eh? Y esa diferencia de lugares es lo que enriquece lo que se llama la hieropluralidad o la hierofanía, ¿no? La diversidad de lo sagrado, ¿no? Porque la naturaleza también es diferente. Hay bosques de hayas, de pinos, de coníferas, de diferentes árboles, que sería una pena que solo hubieran bosques de una sola especie, ¿no? Y al mismo tiempo esa frondosidad no nos confunde, al contrario, nos enriquece. Algo así, ¿no? Sí. Sí, por favor.
además de las tres dimensiones cosmoteátrica, el cristianismo no reconoce también una dimensión subjetiva, no el yo ni el ego, sino una identidad singular, profunda. El amor es un diálogo, una común unión, no fusión. Eso tiene lógica desde el yo. Cuando hay yo, necesariamente hay un tú. Cuando no hay yo, tampoco hay tú. Entonces, esto es también lo bello de las tradiciones religiosas, que cada cual tiene su lógica y esto las hace inconmensurables precisamente, ¿no? O sea, en el cristianismo, basado en la racionalidad, si pones en cuestión ese yo, se deshace el núcleo de la experiencia cristiana. Lo que pasa es que en la medida que ese yo entra en relación con el tú, en un éxtasis de amor, en ese éxtasis, en esa salida de sí, yo creo que se encuentra el sunyata budista, aunque lo alcance por otro lado. No lo vamos a resolver en una frase, o sea, desde luego eso es muy complicado, ¿eh? Pero yo creo que, vamos a ver, lo que quiero decir es que cada religión, porque es diferente de las otras, tiene su propia lógica interna. Y entonces, en la experiencia cristiana, le quitas la noción del yo y ya no hay experiencia originariamente de esa relación, que es lo que se produce en el cristianismo con Cristo. Pero la experiencia extática que esa relación da, yo creo que no es tan lejana a lo que en el budismo se entiende por sunyata. Pero bueno, eso habría que profundizarlo mucho más. Yo quizá agregaría que en el Dzogchen en particular hay un término que es Zozo Rigpa Yeshe, que se podría traducir como la vivencia del Rigpa en uno mismo. O sea, la vivencia del Rigpa es la misma para todos los individuos, pero cada uno la vivencia desde su propia corriente mental. Y la forma como se concibe esta corriente mental en el budismo y cómo se concibe el alma en el cristianismo están explicadas de maneras distintas, pero cuando un alma está en el estado de gracia para el cristianismo o cuando alguien está vivenciando el Rigpa desde su propia individualidad, la vivencia yo no creo que se pueda verdaderamente distinguir. Yo pensaba que esa esencia única de todas las religiones y esta meta final, que también es única, pero que vamos, como explicabais bien, por caminos muy diferentes, está relacionado con lo que pasa en el planeta Tierra, que es esas diferencias personales, individuales, culturales, de geografías tan diferentes y tan lejanas, de tradiciones, forma parte que yo entiendo muy bien que vamos al mismo lugar. Pero como hay tanta diferencia entre unos y otros, y entre países y continentes diferentes, lo veo como muy normal que cada cual siga sus tradiciones y nos encontraremos al final juntitos. Pero lo veo normal de lo que pasa en el planeta Tierra, que por muchas cosas comunes que tenemos los humanos, también tenemos cada cual la individualidad y las diferencias. Esto pasado ya al planeta geográfico, ¿no? Lo entiendo así, no me resulta complicado. Desde el centro, la pluralidad no confunde, sino al contrario, enriquece. Entonces, ese final no está al final de ningún sitio, está en la profundidad de cada instante. Nos encontramos cada instante en el mismo lugar, cada vez que vivimos con verdad nuestro camino. Y ese final está aquí, en la veracidad con que vivimos nuestra vía, digamos, ¿no? Y cuando se está en la vía, de nuevo, es el estado de comunión que dice Elías, ¿no? Porque esa comunión no es con lo otro, es con todo, con uno mismo. Por lo tanto, cuando se está en ese estado, la comunión es con la totalidad. Y en esa totalidad, la comunión es también con la pluralidad, con la diferencia.
Y el signo de que estás o no en estado de gracia es si la pluralidad te estorba y la quisieras eliminar, o al contrario, la pluralidad abre colores, abre sinfonías, abre formas que no están en la propia, y esas no te confunden, sino que las puedes reconocer, ¿no? esa misma destello diamantino, digamos, ¿no? Sí, yo agregaría que en el budismo, por ejemplo, existen varios vehículos. En la tradición antigua, 9 vehículos, y en la tradición nueva, 7 vehículos. ¿Y por qué de la budeidad surgen distintos vehículos? Porque hay distintos tipos de individuos. Entonces, tal como las distintas religiones corresponden o son apropiadas para distintos tipos de individuos, también dentro de una misma religión se pueden ofrecer distintos caminos, reconociendo que hay distintos tipos de individuos y ofreciendo enseñanzas con este paramatá, o sea, darle un punto de vista a los otros para que puedan seguir un sendero que sea apropiado para ellos, de modo que logren vivenciar aquí mismo ese punto final. Abundando en lo que ya decía, claro, el gran problema es llegar a la experiencia, llegar a la comunión, llegar a la compasión. Dicen por ahí que la teología separa y que la experiencia unifica. Cuando entiendo, si tiene ese tipo de experiencia de compasión y de comunión, ahí desaparece todo tipo de dificultades. Mientras se llega ahí está el gran problema. Supongo que somos una especie todavía en evolución y que nos queda mucho camino, ¿no? Entiendo perfectamente ahora las palabras del maestro cuando decía que todo el cristianismo se podría resolver en dos leyes. La primera es amar a Dios, representación del universo, sobre todas las cosas, sobre todo, absolutamente sobre todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Claro, allí el uno desaparece. Y ahí llega la compasión, digo yo. Pero en fin, el gran problema es este. ¿Cómo llegar a ese punto? A esa experiencia tan extraordinaria que también describe a San Juan. Y que está ahí por un gran desafío. La paciencia. Caminando y ayudándonos a caminar. Volviendo un momento es que hay una cosa muy curiosa en lo de las diferencias. Puede haber a veces más distancia entre diferentes corrientes de la misma tradición y de la misma confesión que con otras personas que están aparentemente en una religión o tradición totalmente diferente, y que sientes con ella mucha más cercanía que a lo mejor con los de la propia tradición, que también hacemos unas separaciones muy duras entre nosotros a veces. Y en las diferentes, incluso en cada una de ellas, puede haber unos dogmas y unos absolutismos de la propia manera de interpretar la vida, que pueden ser más distantes que la interpretación que se hace con otra religión. Por lo tanto, el criterio es exactamente ese estado de apertura que percibe la diferencia no como una amenaza ni como una molestia, sino justamente como una gracia, la gracia de lo diferente, de lo que has mencionado antes. Sí, y seguir el camino de alguna manera que uno siente que le corresponde. Exactamente. Sí. Exactamente. Eso es muy importante. En la línea de lo que va saliendo por aquí, yo nunca he entendido cómo en nombre de Dios se han podido hacer tantas barbaridades en nombre de todos los dioses. Cuando en el cristianismo no matarás era uno de los mandamientos, y en nombre de Dios, que Dios es amor, mato. Nunca lo he entendido. Ahora, en nombre de Alá, mato, ¿no? Y cuando él ha dicho, ese camino común por el que vamos a llegar todos a un buen sitio, tiene que ver con la exageración de lo malo. Es como si hubiera visto algo de luz, ¿no? Es decir, bueno, está todo tan mal, entre comillas, lo hacemos todo tan mal, que quizá dentro de nosotros empieza a nacer algo mucho más sencillo, que es un camino como más limpio, más unívoco, ¿no? Como decía ella también, ¿no? Hacia adelante, hacia arriba y hacia adentro, ¿no? Porque se está exagerando tanto todo eso malo que yo empiezo a estar convencida de que vamos bien. De verdad, sí.
Sí. Cuando ha dicho la exageración de lo malo, he tenido, digo, ostras, eso era. ¿No? Que es verdad, que ¿cómo puede ser que matemos en nombre del amor? ¿Qué nos está pasando? ¿No? Si fuera a decir, no, es que es el amor y todo el odio nos peleamos, vale, pero en nombre de Dios, las cruzadas, es algo que yo nunca entendí. Y además que era algo reconocido, empoderado, ¿cómo podía ser? ¿No? Y ahora, pues, en nombre de Alá, y que hay muchas personas que creen en eso y que creen por amor. Pues yo creo que estamos llegando a ese punto en el que vamos bien. Sí, en lógica hay un procedimiento que es la reducción al absurdo. Si yo quiero saber si una tesis es correcta o no, entonces extraigo todas sus consecuencias. Si alguna consecuencia contradice la tesis o si las consecuencias se contradicen entre sí, entonces la tesis era falsa. Entonces podría haber una especie de reducción al absurdo empírica o experiencial, en la cual si las consecuencias de lo que hacemos contradicen nuestros propósitos y lo que nosotros mismos predicamos, etcétera, entonces hay algo que no está bien, hay algo que está definitivamente mal. Y por eso, si tratando de crear un paraíso terrenal por medio de la tecnología, estamos más bien destruyéndonos y destruyendo el ecosistema y llevándonos al borde de la destrucción, de la extinción de la especie, evidentemente que había algo que no funcionaba. Y quizá esto es lo que haga posible esta transformación. Esto, por un lado, totalmente de acuerdo, y añadiría que lo propio de la sociedad laica o secular en la que vivimos es la sospecha y la reserva que tiene respecto a las palabras absolutas, digamos, ¿no? La palabra Dios, Alá, como son palabras que remiten al absoluto, el problema no está en el absoluto a lo que remite la palabra, sino en absolutizar tu palabra confundiéndolo con el absoluto, ¿no? Y ese es el problema de las religiones, que aunque señalan algo que está muy por encima de ellas, en la medida que absolutizan su vía, es lo que las hace muy peligrosas, ¿no? Y entonces, en un contexto secularizado e interreligioso, eso impide, de alguna manera, en el espacio público, la absolutización de cualquier vía. Y en ese sentido, la secularidad es una vía purificativa, que ayuda a quitarle pretensión a nuestras palabras que, si las viéramos de verdaderamente, nos vaciarían de esa misma pretensión, ¿no? Fa estona que aquest senyor vol dir... Sí. Oi? Estem en un planeta que, bueno, tot això que s'ha dit em sembla molt bé d'anar tots d'acord, però dona la possibilitat que hi ha 85 milions de persones que estan passant gana. I alguns hasta l'extinció, o sigui, hasta la mort. Això és una cosa que està contrastat amb la FAO, l'organització, i la gent ho sap. Això no pot dir una mica aquesta possibilitat d'anar després tots d'acord i d'alguna forma conèixer, aprendre a distingir el que està bé i el que està malament? No sé, aquí hi ha moltes preguntes. Com se m'eix això? El problema es que yo no pude entender bien porque no hablo catalán. El problema del hambre, ¿no? El problema del mal. Okay. Cómo podemos convivir, cómo las religiones pueden convivir con realidades como escandalosas, digamos, como 800. Yo lo que diría es, si las religiones sirven para anestesiar esa verdad, son falsas. Si las religiones sirven para despertar la conciencia de que esto está por resolver, entonces tienen su lugar en el planeta. Bueno, estamos en ello. Estamos en ello. Jo crec que sí. És a dir, bueno... O sigui, jo crec que mai havíem estat ni tan malament ni tan bé al mateix temps. O sigui, el problema que la novetat del nostre temps és que tenim una informació que abans mai l'havíem... Era impossible, no la teníem. Succeïen coses, però no sabíem que succeïssin. En aquest moment sabem... I el problema és que en quina mesura podem ser responsables del que sabem, no? Aquesta és la novetat, que tenim una informació que abans no teníem, però jo diria que la consciència solidària, planetària que avui tenim no s'havia donat mai en èpoques anteriors.
El que passa és que això no resol el problema, però la consciència planetària de solidaritat jo crec que no s'havia donat com avui s'està donant. Jo em faré també de coneixement, o sigui, com diem l'anglès sense sabidoria. Sí, clar. Clar, els cometen errors si no tens sabidoria, no? Aquí fin no entendí. Ok. Yo quería agregar quizás, no puedo hablar en catalán porque no hablo catalán. Yo agregaría que, por ejemplo, otro elemento que tienen en común el cristianismo y el budismo es que, por ejemplo, esta empatía con los pobres y con los desheredados, de alguna manera, Jesús abrió a todos y decía esto de que era más difícil para el rico entrar por el ojo, ¿cómo era la cosa? Del ojo de la aguja. Y también hay muchos elementos, por ejemplo, en el Buda, en el budismo hay varios sutras que plantean que la propiedad privada fue la fuente de una cantidad de males, y hay también el cristianismo primitivo, la misma eclesía. En la Grecia antigua había dos tipos de reuniones. La eclesía era la del pueblo llano, y de ahí viene la palabra iglesia. De alguna manera el cristianismo primitivo era una vivencia comunitaria, no una vivencia de distinciones de unos contra otros. Y yo creo que todo lo que es verdadera religión, que está basada en la compasión, porque está basada en la comunión, en la que se disuelven los límites de la individualidad, y eso automáticamente trae compasión, tiene que tener esa actitud. Ahora, si nosotros vamos a sobrevivir o no, depende de nosotros. Tenemos que hacer algo por transformar nuestra propia psiquis, nuestro propio corazón, nuestra propia mente, y si lo hacemos, pues sí sobreviviremos. Una pregunta. A partir d'això, jo em pregunto, no, si realment es pot arribar a influenciar des de l'espiritualitat la política, no? Que sembla com de totes les àrees, potser és la que queda, jo com a ciutadana, és la que sento més lluny d'això, no? Que quan veig com funciona tot, no? El sistema capitalista, com funciona la política, és on més lluny veig això, no? I en canvi és on hi ha un poder, no? Realment, que mobilitzen coses, no? I em pregunto, realment, vosaltres creieu que es pot arribar a influenciar? Ja sé que individualment, o sigui, no parlo d'un polític o d'una persona que es dedica a això, perquè entenc que individualment pot haver-hi un viatge personal profund, no? I pot estar la persona desperta i ser espiritual i ser bona persona i ser noble i... Però clar, o sigui, parlo dels càrrecs, dels llocs, del sistema polític, com funciona. Si creieu que es pot arribar a influenciar o es pot arribar a canviar. Adelante, que fue en catalán la pregunta, te toca. Mira, por derecho propio comenzar. Sí. Mira, en estos momentos se están haciendo unos contactos con políticos catalanes para que en el Parlament, hay que ver si llegará a hacer con todo el Parlamento o con algunos del Parlamento, sesiones de meditación. O sea, que en lugar de empezar a ladrar a la primera, digamos, ¿no? Pues que haya que una contención de la palabra, una escucha, y que o sea, que antes de entrar en el Parlamento hubiera como un tiempo de decantación y de disponibilidad para bueno, esto hace a lo mejor 5 o 10 años, vamos, solo plantearlo sería, bueno, estás bocho, ¿qué? En esos momentos se ve que hay una necesidad de eso, porque si no nuestras palabras resultan totalmente tóxicas y inútiles y destructivas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí hay signos de que la cosa está tan mal, como se ha dicho, que
a la fuerza hemos de hacer algo. Entonces, hemos de cambiar el Padre Nuestro o lo que fuere, o jurar bajo un crucifijo, lo que sea, que esto desgraciadamente no ha sido garantía de nada, más bien ha revuelto las tripas, porque ¿qué se está jurando delante de quién si luego se va a hacer todo lo contrario? O sea, los rituales tradicionales antiguos han dejado de tener credibilidad. Y en el momento, y yo creo que estamos en un momento de redescubrir cómo hacer de un modo que no sea confesional, porque lo confesional es particular y eso no nos separa, pero en cambio lo común, que es ese estado de acogida o de silenciamiento, que pudiera implicar, yo creo que son cosas que hoy en día se están empezando a plantear. No, bueno, esto tiene que ver también con lo que es la espiritualidad comprometida, ¿no? Porque el budismo compromès, como está Plex Budistas, es de budismo compromès, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, bueno, es incidir directamente cada uno en su ámbito de profesional o donde esté. Pero quizás las cosas van más rápidas ahora que como nos podemos imaginar y de repente, pues yo creo que... Pero claro, la cosa es que, y era una pregunta que también, una cuestión que me pregunto, ¿no? Toda esta transformación o incidencia que queremos hacer en que las religiones sean realmente vehículos en nuestra época, como has dicho, laica, una sociedad laica, para que haya este proceso de traducción también, ¿no? Para que continúe habiendo esta transmisión, se tiene que incidir directamente desde el núcleo, o sea, desde el Parlamento, por ejemplo, o desde fuera de la institución, o es interdependiente también, me imagino, ¿no? O sea, no solo desde dentro, no solo desde fuera, pero... Y en este caso, con este ejemplo del Parlamento, yo creo que queda como claro, ¿no? En el budismo, una acción puede ser física, verbal o mental, o sea, todo lo que pensamos y lo que decimos es también una acción, ¿no? Y esto, tarde o temprano, pues va a dar sus frutos, yo creo. Igual somos muy optimistas, no sé. Pero yo creo que esto ya es un signo de que algo está cambiando, porque el mismo hecho de que, como dices tú, que esto hace 10 años sería inconcebible, pues ya esto implica que algo está cambiando y es muy esperanzador. ¿Y por dónde ir? Si ir por dentro del núcleo de la política o ir por fuera, por donde está el pueblo. A lo mejor en el budismo zen hay un ejemplo, una parábola, que dice que la gallina pica desde afuera y el pollito pica desde adentro y así se rompe el huevo. Vale. Levántate. Ante todo, muchas gracias. Es un gran diálogo el que se está ofreciendo, como siempre, con esta generosidad. Ha habido intervenciones de todos maravillosas. Entre ellas quería recoger algo que me llama la atención ante todo, ¿no? Es esa necesidad de unidad, por una parte. La necesidad de unidad en la diversidad. En este caso, en el respeto ante el policromado de las realidades espirituales, más allá incluso de lo que es la cultura, de lo que es las tradiciones sagradas, la experiencia interna, la inefable, la que puede ofrecer también este rayo de luz que se descompone en nuestro prisma interior en cualquiera de los arquetipos posibles, porque no son culturales los arquetipos. Entonces, eso es bastante digno de meditar. Como también el concepto sobre el yo subjetividad y no proyectividad, que confundimos la objetividad y la subjetividad con la proyectividad de nuestro ego. Entonces, la subjetividad que ya se referenciaba al principio de individuación y de completitud en nuestro trabajo de desarrollo espiritual, es el que ofrece también esa capacidad de pulir el prisma para que se pueda hacer este espectro. Con ello, también me han gustado las intervenciones de que quizás estamos yendo bien. Pues sí, efectivamente, estamos yendo bien porque también se está dando
emergiendo las fuerzas del mal, que es en el momento en el que cuando uno está más cerca de la luz, más potentes son las fuerzas oníricas, más fuerzas son las fuerzas oscuras. Entonces, sí es cierto, y se está moviendo el universo. Entonces, evidentemente, hemos de tener la capacidad de vivir la danza entre la vacuidad y la individualidad, en esa danza de la dualidad en la cual no podemos salir, porque ni Mani pudo salir de ella para describir el bien absoluto o el mal absoluto en el cosmos. ¿Cómo la vamos a poder nosotros sacar de ella? Si podemos llegar a la Advaita en un momento dado, será una gracia. Pero esa gracia que será un momento, un equilibrio inestable. Es un momento, punto, que después te hipostaría de nuevo en la realidad en la cual estamos viviendo. Y después, un tema que es bastante precioso también, que es ver cómo la marea de la contaminación informativa es justamente lo mismo que vivimos en nuestro mundo interno. Es decir, si hacemos una meditación y tenemos el papagayo que no para, lo tenemos también afuera. Y afuera es más potente aún, porque está haciendo fakes continuamente. Nosotros también vivimos en nuestros fakes internos. Entonces, tanto lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo, encontramos esa similitud en el cual podemos encontrar atisbos de percatarnos de ese carrusel de la vida y ofrecer las notas puras en el momento en que resuenan en nosotros. Por eso es posible que en política pueda haber internamente ese rey filósofo de Platón, que pueda no necesariamente ser una concepción como la que estamos viviendo políticamente, sino generar una nueva sociedad partiendo de ese, claro, de esa humildad que decías y de la osadía de poder ofrecer lo horizontal de la espiritualidad para la sociedad mientras se va viviendo políticamente, en lícito internamente pueda vivir la verticalidad de los actos. Bueno, yo quería decir una cosita. Hablaste de muchas cosas y yo no podría, me imagino que Xavier tampoco, responder todo, pero hubo un punto que me parece que es importante tocar y tiene que ver con lo que decías tú también. El diablo puede ser un buen amigo. Si no hubiera Jesús en el desierto, no hubiera sido tentado, quién sabe qué hubiera pasado. Milarepa, por ejemplo, cuando la guardiana Tserimma lo atacó, fue cuando tuvo su mayor momento de apertura y esperemos que para la especie en este momento suceda algo similar. Estamos en la exacerbación del mal y que esa exacerbación del mal sea la condición de posibilidad del triunfo del bien, por así decir, si es que se puede hablar de tal cosa. Sí. Bien, vamos a cerrar con estas palabras que resuenarán todavía en nuestros oídos cuando salgamos. Y nada más, muy tarde, os agradecemos la presència. No, només que ens havia quedat per agrair. Hem d'agrair a la Fundació Casa del Tibet, a Thupten Wanchen, sobretot l'espai que sempre ens continua oferint. I aquest llibre també ha estat gràcies al primer pas perquè puguem tenir el llibre aquí, va ser el treball de transcripció, que és un treball realment molt... necessita hores i és de molt elaborat, i és de Montserrat, que crec que també està per aquí, i la imatge de Bàrbara Pardo, que l'han fet servir també per altres cartells a la coordinadora. Bueno, només això, agraïments, que abans s'havia passat per alt de... Bé, doncs, segurament tornarà a haver-hi un altre diàleg d'aquest nivell i no sé si amb les mateixes persones, potser sí, o sigui que això continuarà. Moltes gràcies, bona nit.